directivo del PAN en el Congreso de Veracruz. Es Eduardo de la Torre Jaramillo, presente, y nuestra compañera Adriana Maldonado López. Estaremos haciendo una entrevista acerca del gasto público y lo que conlleva en cuanto a su uso y a su adquisición y a lo que el gobierno logra invertirlos de acuerdo a la perspectiva de nuestro entrevistado. Bueno, la primera pregunta será comenzada por nuestra compañera. Coordinador, ¿sabe usted qué es el gasto público y para qué se utiliza? Sí, claro, son todos los gastos que tiene cualquier gobierno, federal, estatal, municipal. Estos gastos son para comprar bienes, para pagar servicios, para transferencias o para subsidios. ¿Qué significa todo esto? Comprar bienes, pues un gobierno empieza a comprar maquinaria o computadoras para poder trabajar. Las transferencias es un dinero que se pasa a alguna otra institución para poder fundar ciertos programas. Los subsidios es, por ejemplo, el subsidio a la leche, que el gobierno asume un costo de eso para que el precio de la leche sea más barato, ¿no? Entonces, el objetivo, hay un gasto público que se destina a la seguridad social, que es educación, salud, vivienda, combate a la pobreza, y un gasto público que se destina a la economía, es decir, a la construcción de carreteras, a una serie de infraestructura para que el país pueda desarrollarse. Bueno, nuestra siguiente pregunta será, ¿cree que el gobierno realmente aprovecha eficientemente el gasto público y por qué? No. Desde hace muchos años el gobierno no gasta mensualmente lo que tiene. El año pasado y en el gobierno de Enrique Peña Nieto, en el tema de la vivienda, no se gastó el dinero que se tenía que gastar y entraron en crisis las constructoras, porque la inversión en vivienda genera pago de mano de obra, genera compra de materiales, y el gasto público hoy en día, desde hace, yo calculo, 7 o 8 años, se ejerce quizás hasta los últimos meses del año. Y ese es un problema de eficiencia, de eficacia y de resultados de un gobierno. Entonces tú tienes un dinero destinado para la construcción de vivienda, por ejemplo, que es el caso más emblemático del gobierno de Enrique Peña Nieto, y decides no ejercer por cambio de reglas, de operación, le llaman a los tipos de subsidios que tienes que dar, o en su defecto al apoyo que tienes que otorgar a ciertas constructoras en el caso de la vivienda social sustentable. Y allí entró en crisis pues todo lo que desempleo, compra de materiales, cemento, varilla, ladrillos, etcétera, etcétera. Y eso contrajo, como se dice económicamente, y entramos en una grave crisis en el sector de vivienda el año pasado. ¿Y qué afectaría el buen o mal uso? O sea, para implementarlo. ¿En qué afecta? Como les estoy diciendo, si no inviertes, ya pusiste en crisis al sector de la vivienda, y va a haber dinero. ¿Qué es la parte positiva? Bueno, si tú inviertes, generas empleo, genera la compra de esos materiales, y obviamente el dinero está circulando, no lo tienes tú como gobierno retenido. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Pues obviamente ejercer puntualmente el presupuesto, el gasto público en este caso, y sobre todo tenemos que tener el ejercicio de transparencia, porque estos errores de gobierno te llevan a tener una economía en recesión. Una economía en recesión significa que no crece la economía, y no crece en mucho porque más allá de la iniciativa privada que tiene que crear empresas, empleos, etcétera, etcétera, el gobierno no está jugando el rol que le toca jugar, por ejemplo, comprarle a esas empresas todos los materiales y con eso construir. Entonces afecta a la iniciativa privada, afecta a los trabajadores y por supuesto al gobierno federal. Muy bien. Bueno, nuestra siguiente pregunta es, ¿quiere usted para incrementar el capital
capital destinado para el gasto público sin afectar fuertemente a la población. Uno es el recurso, la utilización con una cabal honestidad. Eso es lo que estamos viendo, hay desvío de recursos, hay obras inútiles. Hoy en Veracruz tenemos un túnel sumergido que costaba 2.100 millones de pesos y hoy han pagado 4.900 millones de pesos por corrupción, por desvío de recursos, y eso tiene que ser la primera premisa. Lo otro es aumentar los impuestos. A nadie le gusta que le aumenten los impuestos, obviamente. Entonces la primera responsabilidad del gobierno es hacer un uso honesto, transparente y claro de los recursos. Una obra como la que les estoy diciendo que iba a durar 3 años hacerla, lleva 10 años. Y son 10 años entonces de corrupción, de malversación del dinero y de negocios de unos cuantos gobernantes. Si usted tuviera el poder de decidir el destino del dinero del gasto público, analizando las necesidades de Nuevo Jalapa, ¿en qué lo invertiría? El desarrollo de Jalapa a mí me tocó una ciudad tranquila, una ciudad ordenada. Hoy es un distrito federal en pequeño. El tráfico está quitando calidad de vida, por ejemplo. Y tenemos gobernantes como David Velasco Chedraui, cuando fue alcalde, había un fondo metropolitano que se lo asigna a la Cámara de Diputados de 100 millones de pesos para la nueva fase de urbanizar la ciudad, de la metropolización. Por no ejercerlos, por no presentar proyectos, de 100 millones se redujo a 10 millones. Entonces es mucho en la culpa de los gobernantes porque no saben gobernar. Es decir, hay todo un problema de políticas públicas en los países desarrollados. Hay votas para que llegue un gobierno y diseñe una serie de políticas públicas, y aquí compras los votos previos y después vamos a ver si se hacen las políticas públicas. Yo qué haría en el caso de Jalapa, tiene una deuda. El problema de los gobiernos es cuando cualquier familia o cualquier individuo tiene una deuda y tienes que pagar esa deuda y se reduce el dinero para el gasto. Entonces se tiene que atacar el pago de la deuda pública de Jalapa, tienes que ordenar la forma de gobernar. La vía para mí es la metropolización. Hay recursos del gobierno federal a través del Congreso, pero también tienes el apoyo de instituciones internacionales que pueden financiar grandes proyectos. Y yo creo que como Jalapa fue pensado para que fuera un ranchito, las callecitas que tenemos, eso es inconcebible que esa sea la forma de gobernar durante muchos años en Jalapa. Tienes que después de hacer esto, pagar deuda, construir un desarrollo metropolitano. Por ejemplo, el agua nos viene en un 40% de Tlalnehuayócan y de Acapulco. Pues, ¿qué tenemos que hacer? Pues invertir, que no se destruyan esos bosques y ese bosque de niebla fundamentalmente para que Jalapa siga teniendo agua y no dependamos de Puebla, porque Puebla ahora es de quien dicen que nos dan el agua porque no sabemos planear, porque no sabemos gobernar. Entonces ese es uno de los principales problemas que se enfrenta Jalapa. Se pueden hacer muchísimas cosas, no solamente es de voluntad. Hoy la política y la economía se basa en el conocimiento. Entonces esa es la base de resolver todas las situaciones. Jalapa tiene que ser una ciudad que sea competitiva, tiene que ser una ciudad de las ideas. Tenemos aquí muchísimas universidades que se tienen que involucrar en el desarrollo de la ciudad. Bueno, pues muchas gracias, eso sería todo. Y bueno, pues con esto nosotros nos damos una panorama más acerca de la perspectiva de las personas acerca del gasto público. Y bueno, pues muchísimas gracias por la invitación.